Kira Abbott puso la olla de estofado en el estante y dio un paso atrás, admirando la mesa. Todo tenía que ser perfecto en esta noche, el segundo aniversario de la boda de ella y James. La botella de vino tinto ya estaba respirando, la ensalada de verduras frescas estaba aliñada con aceite de oliva, y las velas en candelabros de plata estaban a la espera de ser encendidas. Incluso había sacado el mantel festivo que solo solía poner en ocasiones especiales. El reloj del salón marcaba las 6 de la tarde. James debía de estar a punto de llegar del trabajo. Kira se miró en el espejo del pasillo, se arregló un mechón de pelo rojo oscuro y se puso su nuevo vestido burdeos. Se lo había comprado especialmente para esta noche, gastándose casi la mitad de su paga extra. Pero había merecido la pena. El vestido enmarcaba perfectamente su figura, resaltando su cintura y ocultando las pequeñas imperfecciones que solo ella conocía. El portazo de la puerta principal sonó exactamente a las 6:20. La puntualidad de James siempre era objeto de bromas entre sus amigos. «Puedes mirar el reloj», dijo Janina, la amiga de Kira, poniendo los ojos en blanco. Así era James Randall, tan fiable como un reloj suizo. «Ya estoy en casa». Su voz sonaba cansada. Kira salió al pasillo, dispuesta a saludar a su marido con una sonrisa y un beso, pero algo en su aspecto la hizo detenerse a medio camino. James tenía un aspecto extraño, tenso, como preparado para la batalla. Su pelo oscuro, normalmente bien peinado, estaba revuelto, como si se hubiera pasado la mano por él muchas veces, y tenía unas ojeras que no tenía por la mañana. «Hola», se acercó Kira, tocándole ligeramente el hombro. «¿Va todo bien?» «Sí, ha sido un día duro». James evitó mirarla y se quitó el abrigo. «Muchos clientes, papeleo, ya sabes cómo es. ¿Y ella?» En 2 años de matrimonio y 6 meses de noviazgo antes de eso, Kira nunca había entendido del todo los pormenores del trabajo de su marido. Gerente de un concesionario de coches. Parecía sencillo, pero detrás había todo un mundo de términos que ella no entendía, interminables reuniones y transacciones. James rara vez compartía detalles, y ella no insistía, pues creía que cada uno necesitaba su propio espacio. «He preparado tu favorito», Kira señaló hacia la cocina. «Y abrí el vino que trajimos de Napa el año pasado. ¿Te acuerdas de aquella bodega?» James asintió, pero sus pensamientos estaban claramente en algún lugar lejano. Se dirigió mecánicamente al baño y Kira oyó el sonido del agua. Algo iba mal, pero no sabía qué. Tal vez un día muy duro en el trabajo, o problemas con el nuevo jefe del que James tenía una opinión poco halagadora. En cualquier caso, se suponía que la cena le ayudaría a relajarse. Cuando James salió del baño, su cara parecía un poco más fresca, pero la tensión no había desaparecido. Se dirigió a la cocina, y Kira se alarmó al verlo congelarse por un momento cuando vio la mesa puesta. «Aniversario», dijo en voz baja, como si se recordara a sí mismo. «Lo siento, me olvidé por completo». «No pasa nada». Kira intentó ocultar una punzada de decepción. «Tienes mucho que hacer en el trabajo. Siéntate, todo está listo». James se acomodó en la silla frente a ella, y Kira sirvió el vino en copas. Ella levantó la suya. «Por nosotros, por los 2 años juntos». James sonrió inseguro y chocó su copa con la de ella. Sus ojos, marrón oscuro, casi negro, se encontraron con los verdes de ella por un momento, y Kira volvió a sentir esa extraña tensión. «Te ves hermosa», dijo, tomando un sorbo. «¿Vestido nuevo?» «Sí». Kira estaba alegre que él había notado. «Lo compré la semana pasada». La cena comenzó en un ambiente relativamente tranquilo. Kira habló de su día en el hospital, del paciente malhumorado que exigía una dieta especial, de la nueva jefa de enfermeras que parecía estar complicando la vida a todo el personal. James escuchaba, asintiendo en los lugares adecuados, pero Kira sentía que solo estaba a medias.
Su mirada se desviaba de ella y sus dedos golpeaban nerviosamente la mesa. «James», dijo por fin, «¿qué pasa? No has sido tú mismo en toda la noche». Él bajó el tenedor y el cuchillo como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Kiera, tenemos que hablar». 4 palabras que nunca presagiaban nada bueno. Kira sintió que sus entrañas se tensaban. «Te escucho». Hizo todo lo posible por mantener la calma. James respiró hondo, como si estuviera a punto de zambullirse en agua helada. Samantha se puso en contacto conmigo. El nombre de su ex mujer flotaba en el aire como una nube venenosa. Kiera solo lo había oído unas pocas veces en sus 2 años juntos, y cada vez James se había vuelto sombrío y retraído. Todo lo que sabía sobre Samantha se podía contar con los dedos de la mano. Fue el primer amor de James, se casaron jóvenes, vivieron juntos unos 8 años y se divorciaron un año antes de que James conociera a Kira. Las razones del divorcio seguían siendo un misterio para ella. James se negó a hablar de ello, solo una vez dejando caer que querían cosas diferentes de la vida. ¿Y qué quería ella?, Kira preguntó, tratando de mantener su voz neutra. Ella volvió a la ciudad. James pasó una mano a través de su pelo nerviosamente. Ella dijo que cometió un error al dejarme, que ha estado pensando en mí todos estos años. ¿Desde cuándo lo sabe? A Kira se le secó la garganta. 3 días. Finalmente la miró a los ojos. Vino al salón el martes. 3 días. 72 horas durante las cuales él había estado callado, fingiendo que todo iba bien, fingiendo que nada había cambiado. Y no me dijiste nada. No era una pregunta, era una afirmación. No sabía cómo. James parecía culpable y molesto a la vez. Esperaba que se fuera si la ignoraba, pero sigue llamando, sigue viniendo. Hoy me ha esperado después del trabajo. ¿Y de qué hablaron? Kiera sintió un nudo en la garganta. Ella dijo que todavía me amaba. La voz de James estaba apagada. Que dejarme fue el mayor error de su vida. Que estaba dispuesta a hacerlo bien. Kira miró a su marido en silencio, esperando a que continuara. Esperando que le dijera que, por supuesto, había rechazado a Samantha, que le había dicho que estaba felizmente casado con Kiera, pero James estaba en silencio, y ese silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. «Lo estás pensando», dijo Kiera lentamente. «Lo estás considerando». «No lo sé». James se levantó bruscamente, empujando su silla hacia atrás. «No lo entiendes, Kiera. Samantha ha sido parte de mi vida durante 14 años. Crecimos juntos, tenemos una historia compartida, recuerdos compartidos. ¿No es así?» Kira también se puso de pie, sintiendo la ira creciendo en su interior. 2 años y medio no significan nada. Por supuesto que sí. James dio un paso a un lado, como si tratara de poner más distancia entre ellos. Pero esto es diferente. Tú y yo siempre hemos sido diferentes. Intereses diferentes, círculos sociales diferentes. ¿Y eso solo se ha convertido en un problema ahora? Kira no podía creer lo que oía. Cuando Samantha apareció. No. James sacudió el hombro con irritación. Tal vez. No lo sé. Solo estoy tratando de ser honesto contigo. ¿Honesta? Kira sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, pero se obligó a contenerlas. Me ocultaste a tu ex esposa durante 3 días. ¿Es eso honestidad? Estaba tratando de ordenar mis propios sentimientos. La voz de James se elevó. No quería preocuparte hasta estar seguro. ¿De qué estás segura ahora? Kira cruzó los brazos sobre el pecho como si intentara defenderse. James se pasó la mano por la cara como si se estuviera quitando una telaraña invisible. No lo sé, Kira. De verdad que no lo sé. Samantha dice que ha cambiado, que se dio cuenta de sus errores. ¿Le crees? Kira sintió un escalofrío recorrerla. No lo sé, dijo de nuevo. Pero hemos estado juntos durante tanto tiempo. A veces pienso que nuestro divorcio fue un error,
que simplemente no nos dimos una oportunidad. Kiera sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Todos esos meses, todos esos días, ¿había una pizca de verdad en su relación? ¿O ella siempre fue solo un pálido sustituto de Samantha? Así que nuestro matrimonio es ¿qué? Le temblaba la voz. ¿Un aplazamiento? ¿Un enamoramiento temporal hasta que te das cuenta de que quieres volver con tu exmujer? No, no es así. James hizo un movimiento como si quisiera acercarse a ella, pero se detuvo. Te quiero, Kiera. Es solo que la aparición de Samantha removió algo. Me hizo pensar. ¿Pensar en qué, James? Kiera sintió que una ola de ira y resentimiento la inundaba. ¿Que te equivocaste al casarte conmigo? ¿Que realmente la amaste todo este tiempo? Basta, dijo bruscamente. Estás simplificando todo. Me estás convirtiendo en el villano. Intento ser sincero contigo y tú me atacas. ¿Honesto? Kiera rió amargamente. No, James. Lo honesto hubiera sido contarme lo de Samantha el mismo día que apareció. Lo honesto hubiera sido no fingir que todo iba bien cuando claramente estabas pensando en otra mujer. No tienes derecho a decirme lo que debo decir y cuándo debo decirlo. La cara de James se contorsionó de ira. Estoy intentando encontrarle sentido a una situación complicada y tú no haces más que complicarla aún más. Yo lo estoy complicando. Kiera no podía creer lo que oía. Yo no soy la que trajo a mi ex marido a nuestras vidas. Yo no soy la que está destruyendo todo lo que hemos construido a lo largo de los años. No estoy arruinando nada, le espetó James. Solo intento averiguar lo que quiero. ¿Es tan difícil de aceptar? Sí, lo es, le tembló la voz a Kiera. Porque hasta hace una semana creía que me querías a mí, a nosotros, a nuestra familia. No es tan sencillo. James se dio la vuelta mirando por la ventana. Samantha, ella me conoce mejor que nadie. Hemos pasado por muchas cosas juntos. ¿Y tú y yo no? Kiera podía sentir que su voz se hacía más alta con la tensión que crecía. ¿No nos apoyamos mutuamente? Cuando perdiste a tu padre que estaba allí para ti cada minuto, cuando te pasaron por alto para una promoción, ¿quién te convenció de que eras digno de más? Esto es diferente, repitió James con obstinación. ¿Qué es diferente? Kiera se acercó más, obligándolo a mirarla a los ojos. Dime, James, ¿qué la hace especial? ¿Qué te ha dado ella que yo no haya podido? James se quedó en silencio, y en ese silencio Kiera leyó más de lo que él nunca le había dicho acerca de su primer matrimonio. Leyó dolor, esperanza, arrepentimiento, todos los sentimientos que él nunca había sentido por ella. Creo que deberías irte, dijo de repente, y su voz sonaba extrañamente distante. ¿Qué? Kiera no estaba segura de haberlo oído bien. Vete, repitió James sin mirarla. Necesito tiempo, espacio, para pensar las cosas. ¿Me estás echando de nuestra casa? Kiera no podía creer lo que estaba pasando. Es mi casa, le recordó James. La compré antes de conocernos. Te acabas de mudar conmigo. Era cierto, pero no hacía que doliera menos. En 2 años Kiera se había acostumbrado a pensar en esta casa como si fuera suya. Ella había puesto su corazón en cada detalle del interior, cada rincón. Ella había plantado las flores en el jardín, elegido las cortinas, cocinado en esta cocina para los dos. Y ahora James le recordaba que legalmente no tenía derechos sobre este lugar. No puedo creer que estés haciendo esto, dijo en voz baja. En nuestro aniversario. Yo no lo planeé. James parecía agotado. Simplemente salió así. Samantha llamó hoy. Dijo que no tenía a dónde ir, que podía venir aquí. ¿Y dijiste que sí? Kiera sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿La invitaste a nuestra casa? No lo hice. James sacudió la cabeza. Ella lo había sugerido y yo no pude decir que no. No podía o no quería. Kiera miró al marido que creía conocer tan bien y no lo reconoció. ¿Qué importaba? James suspiró.
El hecho es que ella vendrá esta noche. Y sería mejor si no estuvieras aquí. ¿Mejor para quién, James? Kiera sintió que las lágrimas le llegaban a la garganta. ¿Para ti? ¿Para ella? Definitivamente no para mí. Para todos. Finalmente la miró a los ojos. Confía en mí. Será más fácil de esta manera. No quiero una escena. ¿Escenas? Kiera no podía creer lo que oía. ¿Crees que haría una escena? Después de todo lo que me acabas de decir. No sé qué pensar. James parecía cansado. Solo empaca tus cosas y vete, Kiera. Por favor. Ella lo miró durante un largo minuto, tratando de encontrar una pizca de arrepentimiento en sus ojos, una sombra del hombre que había llegado a amar. Pero todo lo que vio fue determinación e impaciencia. De acuerdo, dijo al fin. Iré. Pero que sepas esto, James. Si cruzo el umbral de esta casa ahora, no volveré. Jamás. Estás siendo dramático, sacudió la cabeza. Dame tiempo para resolver las cosas. ¿Tiempo? Kiera sonrió con amargura. ¿Cuánto tiempo me diste antes de decidir echarme de casa? ¿Una hora? ¿Dos? No te estoy echando, suspiró James irritado. Te estoy pidiendo espacio. Eso es diferente. No, James, Kiera negó con la cabeza. Ya has elegido, ya lo has hecho, y no soy yo. Se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Le temblaban las manos al sacar la maleta del armario. Kiera dobló sus cosas mecánicamente, sin preocuparse por el orden. Lencería, camisetas, vaqueros, todo se amontonaba en la maleta. Ahora no podía pensar en esas trivialidades. Lo único que quería era salir de aquí cuanto antes de que Samantha apareciera. James estaba en la puerta, mirándola. Su rostro era ilegible, pero Kiera notó que miraba su reloj de vez en cuando. ¿Esperaba ya a Samantha? ¿Temía que llegara mientras Kiera seguía aquí? La idea le produjo náuseas. «Puedes recoger el resto de tus cosas más tarde», dijo James, «cuando no esté en casa». «Eso es muy considerado de tu parte». Kiera no pudo contener su sarcasmo. «No quieres que me encuentre con tu ex futura esposa, ¿verdad?» «Tu actual esposa», la corrigió James. «Tú eres mi actual esposa, y solo quiero evitar cualquier incomodidad». «Oh, por supuesto». Kiera cerró la maleta con tanta fuerza que los pestillos tintinearon lastimosamente. «Torpeza. Dios no permita que nada sea incómodo en esta situación». Ella recogió la maleta y pasó junto a James sin mirarlo. En el pasillo se detuvo un momento, mirando las fotos de ellos juntos en la pared. Una boda, unas vacaciones en la montaña, un picnic en el lago, momentos que parecían tan reales. ¿Había algo de sinceridad en la sonrisa de James en esas fotos? ¿O siempre estaba pensando en Samantha, comparándolas, lamentando su elección? «Kiera». La voz de James interrumpió sus pensamientos. «Te llamaré cuando esté más claro». «No te molestes», se volvió hacia él, sorprendida de su propia calma. «Ya lo tengo todo muy claro». «No lo entiendes». James parecía molesto. «No digo que la haya elegido, solo quiero... ¿comprobar?» Kiera sonrió con amargura. «¿Compararnos? ¿Decidir quién es más adecuada para ser la señora Randall?» «No es así», comenzó James, pero fue interrumpido por el sonido del timbre. Ambos se congelaron. Kiera sintió la sangre drenar de su cara. Ella sabía quién estaba detrás de la puerta. Ella lo sabía, e hizo que todo dentro de ella se apretara en una bola apretada de dolor y humillación. James le dio una mirada rápida y fue a abrir la puerta. Kiera se quedó de pie en el pasillo, incapaz de moverse. Oyó la puerta principal abrirse, una voz de mujer, melódica y ligeramente ronca, una voz que pertenecía a la mujer que había venido a llevarse a su marido. «James», dijo la voz con una calidez que hizo que a Kiera se le revolviera el estómago, «te he echado tanto de menos». Kiera no había visto a Samantha, pero podía imaginársela. La mujer alta y segura de sí misma que había conocido a James durante media vida,
una mujer a la que no podría olvidar ni siquiera años después. Samantha. La voz de James sonaba extrañamente tensa. Llegas pronto. No podía esperar. Se oyó una sonrisa en la voz de Samantha. Espero que no te importe. Hubo una pausa y Kira se dio cuenta de que Samantha se había percatado de su presencia. Se enderezó, cuadrando los hombros. Pasara lo que pasara, no mostraría su debilidad. No dejaría que las dos vieran lo roto que tenía el corazón. «Oh», la voz de Samantha sonó sorprendida. «No sabía que tenías compañía». «Ella es Kiera», tosió James. Mi esposa». «Ex esposa», corrigió Kiera automáticamente, sorprendida por sus propias palabras. O mejor dicho, pronto ex. Ella vio algo parpadear en los ojos de James, sorpresa. ¿Arrepentimiento? Pero permaneció en silencio. Samantha se veía exactamente como Kiera la había imaginado. Alta, con el pelo oscuro en un moño elegante, una postura segura y una mirada aguda en sus ojos marrones. Hermosa, bien arreglada y, obviamente, costosamente vestida. «Ya veo», sonrió Samantha, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Fue un momento incómodo. «No te preocupes». Kira recogió su maleta. «Ya me voy». Se dirigió a la puerta, intentando no mirar a James. Al pasar junto a Samantha, retrocedió un poco, como si temiera hacer contacto con ella. «Kira». La voz de James la detuvo justo afuera de la puerta. «Yo haré la llamada». Ella se dio la vuelta, mirando al hombre con el que había vivido durante 2 años, el hombre al que había confiado su vida, sus sueños, su futuro, el hombre que ahora estaba junto a otra mujer, dispuesto a apartarla de su vida. «No tienes que hacerlo, James», dijo en voz baja. «Solo dilo». «¿Qué?», parecía confuso. «Lo que realmente quieres decir». Kiera lo miró directamente a los ojos. «Me merezco al menos eso». James se quedó en silencio durante unos segundos, luchando con algo dentro de sí mismo. Entonces su cara se contorsionó y gritó: «¡Fuera! Y mi ex mujer va a volver». Kira se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Aquellas palabras sonaban tan groseras, tan ajenas al James que ella conocía, o creía conocerlo. «Adiós, James», dijo en voz baja y salió, cerrando la puerta tras de sí. El aire frío del atardecer le golpeó la cara, produciéndole un extraño alivio. Por la mañana, Kira estaba en el porche de la casa que aún consideraba suya y no sabía a dónde ir. Su vida, tan asentada y clara hacía apenas unas horas, se había desmoronado como un castillo de naipes. Sacó el teléfono del bolsillo y marcó el número de Janina. Su amiga contestó al segundo pitido. «¿Kira? ¿Qué te pasa?» «James me ha echado de casa», se esforzó por decir. «¿Puedo ir a tu casa?» «Solo por un tiempo, hasta que encuentre un sitio donde quedarme». «Dios mío». Janina parecía realmente sorprendida. «Claro que puedes venir, te espero». Kira dio las gracias a su amiga y, cogiendo la maleta, se dirigió a su coche. No miró atrás, a la casa donde permanecía parte de su vida. Sabía que si volvía la vista atrás, no tendría fuerzas para marcharse. Janina abrió la puerta antes de que Kira pudiera llamar al timbre. Estaba de pie en el umbral de su piso, vestida con unos suaves pantalones de casa y una camiseta elástica, y su pelo rubio, normalmente perfectamente peinado, recogido en un moño descuidado. Había preocupación en sus ojos. «Jesús, Kira», abrazó Janina a su amiga, ignorando la maleta que las separaba. «¿Qué te pasa?» Kira abrió la boca para contestar, pero en lugar de palabras, solo un sollozo apretado escapó de su garganta. Toda la tensión que había estado conteniendo desde que salió de casa estalló de repente en sollozos incontrolables. «Shh». Janina la arrastró hasta el piso con la maleta y cerró la puerta. «Vamos, entra. Voy a preparar un té». Kira se tumbó en el sofá del salón, vagamente consciente del entorno que le resultaba familiar. Ya había estado aquí a menudo, antes de conocer a James.
Janina y ella incluso habían pensado en alquilar un piso juntas. Ahora este rincón acogedor, forrado de libros y decorado con plantas en macetas colgantes, era su único refugio. «Toma». Janina le tendió una taza de té caliente, y aquí añadió un poco de brandy. «Creo que ahora me vendría bien». Kira asintió agradecida, envolviendo la taza con sus dedos temblorosos. El calor se extendió lentamente por sus palmas, aportándole una extraña calma. «Ahora cuéntame». Janina se sentó a su lado, con las piernas recogidas bajo ella. «¿Qué ha hecho ese imbécil?». Su ex volvió. La voz de Kira sonaba sin vida incluso para ella. «Samantha. Y él. La eligió a ella». «¿Cómo que la eligió?». La voz de Janina sonó incrédula. «Estás casada». «Eso no impidió que me echara de casa». Kira bebió un sorbo de té, sintiendo que el alcohol le quemaba la garganta. «En nuestro aniversario. ¿Te lo puedes creer?». «No puedo creerlo», sacudió la cabeza Janina. «James siempre parecía tan fiable». «Yo también», sonrió Kira con amargura. «Supongo que las dos estábamos equivocadas». «¿Qué vas a hacer ahora?». Janina miró a su amiga con atención. «No lo sé». Kira se encogió de hombros. «Ahora mismo no puedo pensar más allá de un día. Mañana tengo que ir a trabajar y allí ya veremos». «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», dijo Janina con firmeza. «El sofá se despliega y el armario está lleno de toallas y ropa de cama extra». «Gracias», sonrió Kira débilmente. «No sé qué haría sin ti». «Para eso están los amigos». Janina le apretó la mano. «¿Por qué no comes algo? Debes de tener hambre». Kira negó con la cabeza. «Ahora mismo no puedo pensar en comida. Solo quiero tumbarme y olvidar». Janina asintió comprensiva y empezó a extender el sofá. Kira observó sus movimientos, pero vio la cara de James contorsionada por la ira y a Samantha de pie, confiada, en su pasillo. Aquellas imágenes parecían grabadas a fuego en sus retinas, por lo que le resultaba imposible concentrarse en otra cosa. «Aquí está todo listo». La voz de Janina la devolvió a la realidad. «El baño está donde siempre. Te he dejado una toalla limpia y un cepillo de dientes nuevo. Si necesitas algo durante la noche, no dudes en levantarte». «Gracias», volvió a decir Kira, sintiendo que las palabras de agradecimiento no eran suficientes para lo que su amiga estaba haciendo por ella. Al quedarse sola, Kira se preparó mecánicamente para dormir. Se desabrochó el vestido de fiesta y lo colgó ordenadamente en el respaldo de una silla. Este vestido, comprado con tanta esperanza y alegría, parecía ahora un símbolo de sueños rotos. En la ducha, se puso bajo los chorros de agua caliente, dejando que se llevaran las lágrimas que aún corrían por sus mejillas. Cuando por fin se tumbó, le escocían los ojos del cansancio y el llanto, pero el sueño no llegaba. Kira se revolcaba en la cama desconocida, con la cabeza dándole vueltas a los mismos pensamientos. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento había perdido a James? ¿Habría tenido la oportunidad de evitar lo ocurrido? Los fragmentos de su última conversación, las palabras crueles, la mirada de Samantha, todo ello se entretejía en una dolorosa maraña que no la dejaba dormir. En medio de la noche, Kira tomó su teléfono y marcó el número de James. Sabía que era estúpido, que nada bueno saldría de ello, pero no pudo evitar el impulso. El teléfono sonó y sonó, pero no hubo respuesta. Después del sexto tono, sonó el buzón de voz y Kira oyó una voz familiar que decía: «Ha llamado a James Randall. Deje un mensaje después de la señal». «James», comenzó sin saber qué iba a decir, «yo solo... no entiendo lo que está pasando. ¿Cómo pudiste hacer esto? Después de todo lo que ha pasado entre nosotros, creía que éramos felices, que eras feliz conmigo». Su voz se entrecortó y Kira pulsó «Bidi» antes de terminar el mensaje. ¿Qué sentido tenía? James había elegido. Había elegido a Samantha, su primer amor, la mujer que no podía olvidar incluso años después. Kira era solo una pausa,
un respiro entre dos capítulos de la misma historia, una historia en la que no había sitio para ella. Con ese amargo pensamiento, finalmente cayó en un sueño intranquilo, lleno de imágenes vagas y voces indistintas. La mañana llegó demasiado rápido. Kira se despertó con el sonido del despertador, olvidando por un momento dónde estaba. Entonces los recuerdos se abatieron sobre ella. James, Samantha, el destierro de su propia casa. Todo lo que había sucedido ayer parecía un mal sueño, pero la realidad del sofá-cama y el techo desconocido sobre su cabeza eran un recordatorio implacable. Había sucedido de verdad. «¿Estás despierta?» Janina apareció en la puerta con una taza de café. «¿Y tú?» «Viva». Kira intentó sonreír, pero no le salió bien, lo cual no estaba mal, dadas las circunstancias. «¿Tienes que ir a trabajar hoy?» Janina le tendió un café. «¿Por qué no te tomas el día libre?» «En tu estado...» «No», dijo Kira negando con la cabeza. «El trabajo es lo único que me impide volverme loca. No puedo quedarme aquí sentada pensando en James todo el día». «Eres más fuerte que yo», suspiró Janina. «Si yo fuera tú, me quedaría en la cama una semana comiendo helado y maldiciendo a todos los hombres del mundo. Aún no es de noche», sonrió Kira débilmente. «Aún tendré tiempo para comer helado y maldecir». Mientras se preparaba para ir a trabajar, Kira se vio reflejada en el espejo del baño y apenas se reconoció. Cara pálida, ojos enrojecidos por las lágrimas, ojeras, parecía un fantasma. Había tenido que dedicar más tiempo de lo habitual a maquillarse, tratando de ocultar los signos de una noche de insomnio. Lo último que deseaba eran las miradas compasivas de sus compañeros y las preguntas sobre lo ocurrido. El hospital la recibió con su bullicio habitual: camillas, enfermeras apresuradas, el murmullo de las voces y el pitido de los equipos médicos. Este caos familiar le resultaba extrañamente tranquilizador. Aquí, entre los pacientes que necesitaban su ayuda, sus problemas personales pasaban a un segundo plano. «Abbott, hoy estás en el pabellón 3. Eleanor Parker, la enfermera jefe, le entregó un portapapeles. «Tenemos un nuevo paciente, postoperatorio. Necesitamos monitorizar sus constantes vitales cada 2 horas». «Entendido», asintió Kira, agradecida de que Eleanor no se hubiera percatado de su aspecto. El día pasó volando entre tareas rutinarias: tomar la tensión, cambiar vías, rellenar historiales. Kira estaba completamente inmersa en su trabajo, intentando no pensar en nada más. Pero a veces, en los breves momentos de respiro, le venía a la mente la imagen de James y le dolía el corazón. Durante la pausa para comer, volvió a intentar llamar a su marido. De nuevo en vano. El teléfono no sonaba y saltaba el buzón de voz. Esta vez, Kira no se molestó en dejar un mensaje. ¿Qué otra cosa podía decir? «¿Problemas?», preguntó Rachel, una de las enfermeras, sentada junto a una bandeja de comida. «No, no pasa nada». Kira se apresuró a colgar el teléfono. «Solo intento ponerme en contacto con mi marido». «¿Cómo está James?». Rachel era una de las pocas compañeras con las que Kira charlaba de vez en cuando fuera del trabajo. «¿Sigue desapareciendo en su concesionario de coches?». «Sí». Kira apartó la mirada, incapaz de admitir lo que había ocurrido. «¿Ya sabes cuánto le gusta su trabajo?». «Hombres». Rachel puso los ojos en blanco. «Mi Bill es igual. A veces creo que está casado con su oficina y no conmigo». Kira forzó una sonrisa, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Ayer había podido entablar conversaciones de ese tipo, quejándose de los retrasos de James o de su obsesión por el trabajo. Hoy, cada mención suya era físicamente dolorosa. «Disculpen, tengo que ver a un paciente». Se levantó apresuradamente, dejando atrás su almuerzo sin terminar. Cuando regresó a la habitación, Kira descubrió que su paciente, un anciano llamado Harold, se había despertado y la miraba con curiosidad. «Parece que necesita una cama de hospital más que yo», comentó con una suave sonrisa. «No pasa nada, señor Donovan».
Kira se acercó a su cama y comprobó las lecturas del monitor. ¿Cómo se encuentra? Como un hombre al que le han abierto el estómago y le han desgarrado las tripas, dijo Harold con un bufido. Tú, en cambio, parece que te han abierto el corazón. Kira se quedó paralizada, sorprendida por la perspicacia del paciente. ¿Tanto se nota?, preguntó en voz baja. He vivido 73 años, cariño, sonrió Harold débilmente. Y estuve casado 50 de ellos, hasta que mi Marta se fue el año pasado. Sé cómo es el desamor. Kira sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y se apresuró a apartar la mirada, fingiendo ajustar el goteo de su suero. ¿Un hombre?, preguntó Harold en voz baja. Kira asintió en silencio. Todos son idiotas, dijo el paciente con seguridad, sobre todo cuando se trata de mujeres. Confía en un anciano que ha sido idiota la mayor parte de su vida. La infancia de Kira no había sido tranquila. Hija única de una familia de clase media de Spokane, aprendió muy pronto lo que significaba ser responsable. Su padre, ingeniero civil, a menudo estaba fuera trabajando en proyectos, y su madre, maestra de escuela, siempre estaba ocupada con los hijos de otras personas. Kira aprendió a confiar solo en sí misma y se independizó antes que sus compañeros. Quizá por eso se sintió atraída por la medicina, una profesión en la que hay que ser fuerte, decidido y estar preparado para cualquier dificultad. Pero esta independencia tenía otra cara. A Kira le costaba intimar. Detrás de su aparente confianza se escondía la inseguridad, el miedo a ser abandonada, a estar sola. Había construido altos muros alrededor de su corazón, y pocas personas eran capaces de superarlos. James era la excepción, o ella creía que lo era. Su tranquila confianza, su fiabilidad, la forma en que la miraba, todo ello había hecho creer a Kira que por fin había encontrado a un hombre que no la abandonaría. Y ahora él había hecho precisamente eso, marcharse sin ni siquiera intentar salvar su matrimonio. Esa noche, de vuelta en el piso de Janina, Kira encontró una botella de vino y 2 cajas de pizza sobre la mesa. Pensé que a las 2 nos vendría bien un poco, señaló Janina a la comida y el alcohol. Y quiero oír toda la historia, desde el principio. Kira sonrió agradecida, dándose cuenta de que su amiga tenía razón, necesitaba hablar. Se acomodaron en el sofá con copas de vino y Kira empezó a contar la historia. Cómo había preparado la cena, cómo James había llegado a casa extrañamente tenso, cómo se lo había confesado a Samantha. Con cada palabra, era como si estuviera liberando parte del dolor que llevaba dentro. ¿Sabes qué es lo más doloroso?, dijo cuando la historia llegaba a su fin. Que ni siquiera me defendí, simplemente me alejé. Quizá si hubiera luchado, de ninguna manera, interrumpió Janina con firmeza. No deberías luchar por un hombre que no te aprecia. James tomó su decisión y, francamente, no te merece. 2 años. Kira sacudió la cabeza. 2 años de matrimonio y se acabó en una noche. ¿Cómo es posible? No lo sé, suspiró Janina, pero sé que lo superarás. Siempre has sido más fuerte de lo que crees. Ahora no me siento fuerte, admitió Kira. Me siento traicionada y desechada. Es normal. Janina le apretó la mano. Date tiempo. No tienes que ser fuerte cada minuto. El tercer día empezó con un mensaje de una compañera. Rachel le había pedido que la sustituyera en el turno de mañana. Kira aceptó, contenta de poder mantenerse ocupada con el trabajo. En el hospital, se encontró de nuevo con Harold, que estaba notablemente alegre tras su operación. Aquí está mi enfermera favorita con el corazón roto, la saludó. Tiene mejor aspecto que ayer. Gracias, señor Donovan, sonrió Kira débilmente. ¿Cómo se encuentra? Viviré, le guiñó un ojo. ¿Qué te va a pasar? Viviré, supongo. Kira le tomó el pulso, intentando mantener un tono profesional. No hay más opciones. Hay una más, dijo Harold con seriedad. No solo puedes vivir,
sino empezar una nueva vida, sin ese idiota que no supo apreciar lo que tenía. Eso es fácil de decir, suspiró Kira. ¿Lo has intentado? Harold la miró con inesperada perspicacia. ¿Empezar de nuevo? Solo han pasado 3 días, le recordó Kira. El tiempo no tiene nada que ver, el paciente negó con la cabeza. Se trata de una decisión. O decides avanzar o te quedas anclado en el pasado. He visto a ambos tipos de personas. Sus palabras calaron en el corazón de Kira, aunque no estaba dispuesta a admitir que eran ciertas. Era demasiado pronto, demasiado doloroso pensar en el futuro sin James. Esa noche, de vuelta en casa de Janina, Kira encontró varias llamadas perdidas de un número desconocido. Cuando devolvió la llamada, escuchó la voz de un hombre, ronca, con un ligero acento. ¿Kiera? Soy Darren, el hermano de James. El corazón de Kira saltó un latido. Ella solo había visto a Darren un par de veces, vivía en otro estado y rara vez lo visitaba. A diferencia del pedante James, Darren era un artista de espíritu libre, siempre en busca de inspiración y aventura. «Darren, ¿cómo has conseguido mi número?», preguntó, tratando de asimilar la repentina excitación. «James me lo dio, por si acaso». La voz de Darren estaba tensa. «Mira, ya sé lo que ha pasado. Estoy en la ciudad y tenemos que hablar. No estoy segura de querer hablar de James», admitió Kira con sinceridad. «Confía en mí. Querrás escuchar lo que tengo que decir», insistió Darren. «Se trata de Samantha. Ella no es quien dice ser». Kira se quedó paralizada sin saber qué decir. Por un lado, lo último que quería hacer era sumergirse aún más en la historia de James y su ex esposa. Por otro, las palabras de Darren encendieron una chispa de curiosidad que era imposible de ignorar. «De acuerdo», dijo finalmente. «¿Cuándo y dónde?» «Mañana en el Bluebird Café de Main Street, a las 3 de la tarde. ¿Conoces el sitio?» «Sí, lo conozco. Kira había estado allí varias veces con colegas del hospital. Allí estaré». Al colgar el teléfono se sintió extrañamente inquieta. ¿Qué podía saber Darren de Samantha? ¿Y por qué había decidido compartirlo con ella? Al cuarto día, Kira intentó llamar de nuevo a James, pero ahora su teléfono estaba completamente apagado. Era como si no solo la hubiera ignorado, sino que la había apartado de su vida. Este descubrimiento trajo una nueva oleada de dolor, pero junto con él vino algo más, la ira. No solo resentimiento o decepción, sino auténtica rabia al darse cuenta de la facilidad con la que James había desproporcionado su matrimonio. En el trabajo, esa rabia se transformó en energía. Kira se movía más rápido, hablaba con más claridad, tomaba decisiones con más confianza. Se ofreció voluntaria para un turno extra, sorprendiendo a sus compañeros con su entusiasmo. «¿Te encuentras bien?», preguntó Eleanor cuando Kira se ofreció voluntaria para ayudar con un paciente especialmente difícil por tercera vez aquel día. «Por supuesto», sonrió Kira, y esta vez la sonrisa no parecía forzada. «Solo trataba de ser útil». «Siempre has sido una de las mejores enfermeras de la sala», comentó la jefa de enfermeras. «Pero hoy te estás superando. ¿Ocurre algo?» «Se podría decir que sí», respondió Kira con evasivas. «Digamos que tengo más tiempo libre». Eleanor asintió comprensiva, sin hacer más preguntas, y Kira lo agradeció. Cuanto menos supiera la gente de su situación, mejor. No quería convertirse en objeto de lástima o cotilleo. Por la noche, de regreso a casa de Janina, Kira sintió por primera vez en días un atisbo de lo que podría llamarse paz. No felicidad, por supuesto, pero al menos una ausencia del agudo dolor que acompañaba cada pensamiento sobre James. Quizá Harold tenía razón. Quizá todo se debía a la decisión de seguir adelante. El quinto día trajo consigo una inesperada sensación de determinación. Al despertarse, por primera vez Kira no buscó el teléfono para ver si James había llamado. En lugar de eso, se levantó, se duchó e incluso se maquilló ligeramente,
no para su reunión con Darren, sino para sí misma, para recordarse a sí misma que seguía siendo Keira Abbott, independientemente de quién fuera o dejara de ser su esposa. En el hospital la esperaba una sorpresa. Harold Donovan iba a recibir el alta. El anciano estaba sentado al borde de la cama, completamente vestido, esperando ansioso la llegada de su hija. «Oh, aquí estás», dijo, animándose al ver a Kira. «¿Has venido a despedirte del viejo? He venido a asegurarme de que seguirás todas las recomendaciones del médico», sonrió ella, comprobando sus papeles del alta. Nada de pesos pesados, actividad física moderada, tomar la medicación siguiendo estrictamente el horario. «No te preocupes», le guiñó Harold. «Melissa se encargará de ello. Es peor que cualquier enfermera. Siempre se asegura de que me tome las pastillas». «Eso está bien», anotó Kira en el historial. «¿Y tú? ¿Te encuentras mejor?» «Mucho», asintió Harold. «Pero estoy más preocupado por ti. ¿Cómo está tu corazón? ¿Te sigue doliendo?» Kira guardó silencio un momento, meditando la respuesta. Resultaba extraño hablar de su vida personal con un paciente, pero estos días Harold se había convertido en algo más que un simple paciente a su cargo. «Me duele», admitió por fin. «Pero ya no tanto. Tenías razón con la decisión de seguir adelante». «Me alegro», sonrió Harold. «Después de la muerte de Marta, pensé que mi vida se había acabado. 50 años juntos no es ninguna broma. Pero entonces me di cuenta de que ella no habría querido que me quedara sentado esperando mi propia muerte. Así que empecé a vivir de nuevo. De una manera diferente, por supuesto. Pero vivir. Es usted un hombre muy sabio, señor Donovan». Kira sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No, solo viejo y he visto muchas cosas», le tendió la mano. «Prométame algo». «¿Qué?». Kira le cogió la mano, sorprendida por lo fuerte que era su apretón para tratarse de un hombre que había pasado por una cirugía mayor. «Prométeme que no dejarás que esta experiencia te destroce. Úsala para hacerte más fuerte». El Bluebird Café resultó ser un lugar tranquilo y acogedor, con luz tenue y música suave de fondo. Kira llegó 10 minutos antes de la hora acordada y eligió una mesa en un rincón que le permitía ver bien la entrada. Pidió té, más para tener las manos ocupadas que por el deseo de beber algo. Tenía los nervios a flor de piel. La próxima conversación con Darren le provocaba sentimientos encontrados. Habían pasado 5 días desde que James la había echado de la casa, 5 días sin una sola llamada o mensaje de texto de él. Kira todavía no podía creer que su matrimonio había terminado tan repentinamente, tan violentamente. A lo largo de los días había pasado por la negación, el dolor, la ira y el dolor de nuevo. Ahora le parecía que finalmente había llegado a la etapa de aceptación, y ahora Darren aparecía con algunas revelaciones sobre Samantha. ¿Debía siquiera escucharlo? ¿Quizás sería mejor dejar pasar la situación y seguir adelante? La puerta de la cafetería se abrió, interrumpiendo sus cavilaciones. Darren Randall entró, llamando inmediatamente su atención. Alto, con el pelo castaño rebelde cayéndole sobre la frente y unos penetrantes ojos azules, tan diferentes de los castaños oscuros de su hermano. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada y vaqueros y una bolsa con una cámara colgada del hombro. El típico fotógrafo independiente, tal como James había dicho de él, siempre con un ligero matiz de desaprobación. Darren vio a Kira y se dirigió a su mesa. «Hola», sonrió torpemente, dejándose caer en la silla de enfrente. «Gracias por venir. Dijiste que era importante». Kira estudió su rostro con atención, tratando de averiguar qué noticias traía. «Muy bien», asintió Darren a la camarera que se acercó a tomar el pedido. «Café solo, sin azúcar, por favor». Cuando la camarera se alejó, se volvió hacia Kira, con el rostro serio. «Sé lo que pasó entre James y tú. Me lo contó cuando llegué a la ciudad hace 3 días. ¿Y qué te dijo exactamente?» Kira trató de mantener su voz neutra, aunque su corazón latía más rápido.
que su ex mujer había vuelto y que había decidido darle una segunda oportunidad a su relación. Darren la miró fijamente a los ojos. Pero esa no es toda la verdad, Kira, ni mucho menos. ¿Qué quieres decir? Agarró con más fuerza la taza de té, sintiendo que la tensión crecía en su interior. Quiero decir que Samantha no es quien dice ser. Darren bajó la voz, inclinándose más hacia ella. Está manipulando a James. Utiliza su sentimiento de culpa para salirse con la suya. ¿Culpa? Kiera frunció el ceño. ¿Por qué? Por su divorcio. Darren suspiró. James nunca te dijo los detalles, ¿verdad? Kiera sacudió la cabeza en silencio. Eso es lo que pensaba. Darren se recostó en su silla mientras la camarera traía su café. Gracias. Tomó un sorbo, como si reuniera sus pensamientos, y continuó. Su matrimonio se rompió hace 8 años. Por aquel entonces, James tenía un trabajo mal pagado en un concesionario de coches. Acababa de empezar su carrera. Samantha siempre quiso más. Una casa mejor, cosas caras, viajes prestigiosos. Comparaba constantemente a James con los maridos de sus amigas, que ganaban más. Nunca hablaba de ello, dijo Kiera en voz baja. Claro que no lo hacía, sonrió Darren con amargura. Mi hermano es un hombre de la vieja escuela. Cree que un hombre debe mantener a su familia, y si no puede, es un fracasado. Cuando Samantha se fue, diciendo que estaba cansada de vivir en la pobreza, le afectó mucho. Pero ahora tiene éxito, señala Kiera. Gerente de un gran concesionario de coches, una bonita casa. Exacto. Darren enarcó una ceja significativamente. Y fue entonces cuando Samantha decidió volver. ¿Coincidencia? No lo creo. Kiera sintió que una oleada de resentimiento crecía en su interior. Todo se acumulaba en un cuadro desagradable pero lógico. ¿Crees que volvió por dinero? No lo creo, lo sé. Darren tomó otro sorbo de café. Verás, a diferencia de James, yo he mantenido el contacto con algunos conocidos comunes de sus vidas pasadas, y sé que desde hace 2 años Samantha sale con un hombre muy rico, un anticuario de Nueva York. Incluso estaban planeando una boda. ¿Y qué pasó? Kiera se echó hacia adelante, cautivada por la historia. Se arruinó, respondió Darren con sencillez. Malas inversiones, problemas con Hacienda, la clásica historia. Y de repente Samantha recuerda su amor eterno por James. Conveniente, ¿verdad? Kiera guardó silencio, digiriendo lo que había oído. Explicaba la repentina aparición de Samantha, pero no explicaba por qué James la había creído tan fácilmente, por qué la había elegido a ella antes que a Kiera. «¿Pero por qué James?», empezó ella. «Porque ella le mintió», interrumpió Darren. Samantha le contó a James la desgarradora historia de cómo le habían diagnosticado cáncer hacía 2 años, cómo había luchado sola, cómo había pensado en él todo ese tiempo. Dijo que la enfermedad había remitido, pero que se había dado cuenta de que la vida era demasiado corta para desperdiciarla con alguien a quien no amabas de verdad. ¿Y él lo creía? Kiera sintió que un nudo le subía por la garganta. ¿Sin pruebas? No tenía motivos para dudar. Darren se encogió de hombros. Samantha siempre había sido una mentirosa convincente. Además, había algo más personal. Se quedó callado, claramente indeciso de continuar. ¿Qué?, preguntó Kiera con insistencia. Darren, necesito saberlo. De acuerdo, respiró hondo. Cuando estaban casados, Samantha se quedó embarazada. Fue 1 año antes de divorciarse. James estaba feliz, siempre había querido tener hijos. Pero al 3er mes sufrió un aborto espontáneo. Kiera sintió una punzada de dolor. James nunca se lo había contado, aunque el tema de los hijos surgía a veces en sus conversaciones. Siempre evitaba hacer planes concretos, diciendo que aún había tiempo. Samantha culpaba a James, continuó Darren. Dijo que el estrés de su constante exceso de trabajo y sus problemas económicos habían provocado el aborto. Él la creyó. Se culpó a sí mismo.
Esa culpa le acompañó incluso después del divorcio. Y ahora lo está utilizando, dijo Kira lentamente, empezando a darse cuenta del alcance de la manipulación. Exacto, asintió Darren. Cuando volvió, le dijo a James que su cáncer era reproductivo y que ahora no podía tener hijos. Eso acabó por quebrar su resistencia. Siente que tiene que redimirse, que tiene que cuidar de ella. Pero eso es mentira, se indignó Kira. ¿Estás segura? Absolutamente. Darren sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta. Toma, échale un vistazo. Kira desdobló el papel. Era una impresión de una página de una red social, el perfil de Samantha. En la foto, fechada el mes pasado, aparecía sonriente con una copa de champán en la mano y la leyenda: Adiós Nueva York, me rompiste el corazón. Hora de nuevos comienzos. Parece perfectamente sana, comentó Kira. Pero eso no prueba. Sigue leyendo, la interrumpió Darren. Hay comentarios. Kira pasó la página y vio capturas de pantalla de los comentarios bajo la foto. Uno de ellos le llamó la atención. Aguanta, Sam. Eres fuerte y superarás esta ruptura. Después de todo, Eric no te merecía si te dejó por unos problemas económicos. ¿Ves? Darren dio unos golpecitos con el dedo en la impresión. Nada de cáncer, nada de luchar por la vida, solo romper con un tío rico y encontrar una nueva fuente de ingresos. No me lo puedo creer, sacudió Kira la cabeza, sintiendo cómo la rabia se acumulaba en su interior. ¿Cómo pudo hacer esto? Samantha siempre ha sido una maestra de la manipulación. Darren cogió la copia impresa y se la volvió a meter en el bolsillo. He intentado contárselo a James, pero no me escucha. Cree que Samantha nunca me cayó bien y que intento ponerlo en su contra. ¿Por qué viniste a mí?, preguntó Kira sin rodeos. ¿Qué es lo que quieres? Darren la miró pensativo, como evaluando cuán franco podía ser. Quiero que mi hermano no cometa un segundo error con esta mujer, dijo finalmente. Vi lo feliz que era contigo, Kira. Realmente feliz, no como lo era con Samantha. Y me duele verlo arruinar su vida por culpa y manipulación. ¿Qué puedo hacer? Kira agitó las manos. Él la eligió. Me echó de la casa. No me devuelve las llamadas. Dejó claro que nuestro matrimonio había terminado. Está confundido, dijo Darren en voz baja. Samantha está jugando con sus debilidades, con viejas heridas. Pero conozco a mi hermano. Cuando se le pase el shock inicial de su regreso, empezará a dudar. De hecho, ya lo ha hecho. ¿A qué te refieres? Kira sintió que su corazón aceleraba el ritmo. Anoche lo vi sentado en su despacho mirando la foto de tu boda. Darren sonrió débilmente. Samantha estaba en el dormitorio en ese momento. Pensó que nadie podía ver, pero... Te echa de menos, Kira. Solo que aún no está listo para admitirlo. Kira no sabía cómo sentirse. Por un lado, las palabras de Darren encendieron una chispa de esperanza, pero por el otro, el recuerdo de lo fácil que James había renunciado a ella todavía dolía. Aún así, dijo lentamente, no estoy segura de querer volver. Me traicionó Darren. Eligió a otra mujer sin pensar en nuestra relación, en lo que me haría pasar. Lo entiendo, asintió Darren. Y no te estoy pidiendo que lo perdones ni que vuelvas. Solo quiero que sepas la verdad. Y después, tú decides. Se quedaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Kira miraba por la ventana a la gente que pasaba, intentando encontrarle sentido a lo que había aprendido. Samantha había mentido, manipulado, utilizado a James, pero él se lo había permitido. Confió en ella por encima de su mujer, con la que había vivido 2 años felices. Hay algo más que debes saber, dijo Darren de pronto, rompiendo el silencio. Creo que Samantha quiere dinero de James, mucho dinero. ¿A qué te refieres? Kira frunció el ceño. La escuché por teléfono anteayer. Darren bajó la voz, a pesar de que casi no había nadie en el café. Estaba hablando con alguien sobre cómo
el plan estaba funcionando y que pronto tendría suficiente dinero para empezar de nuevo. Quizás se refería a un trabajo, sugirió Kira, aunque su voz interior le decía que no era eso. Samantha no ha trabajado en los últimos 10 años. Darren negó con la cabeza. Siempre había vivido de los hombres. Primero James, luego aquel anticuario y ahora otra vez James. No, está claro que trama algo. ¿Qué sugieres?, preguntó Kira. Seguiré vigilándola. Darren terminó su café. Y creo que deberías estar preparado para la posibilidad de que James pronto se dé cuenta del error que ha cometido. ¿Y entonces qué? Kira cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Debería perdonar y olvidar? No, la miró Darren con seriedad. Tienes que decidir lo que quieres para ti, si James merece una segunda oportunidad, si tus sentimientos son lo bastante fuertes como para superar lo ocurrido. Kira se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. ¿Todavía amaba a James? Sí. A pesar del dolor y la traición, no podía negar que todavía lo amaba. ¿Podría perdonarlo? Esa era una pregunta más difícil. No lo sé, admitió con sinceridad. Ahora mismo, no lo sé. Y no pasa nada, sonrió Darren con suavidad. Necesitas tiempo, pero quería que supieras la verdad sobre Samantha. Te lo mereces. Gracias, asintió Kira, por contármelo y por preocuparte por James. Es mi hermano, respondió Darren con sencillez. A pesar de nuestras diferencias, quiero que sea feliz, y estoy seguro de que no puede ser feliz con Samantha. Hablaron un poco más, de la vida de Darren, de sus viajes y su fotografía, y de cómo se las arreglaba Kira después de dejar a James. Esos temas eran más seguros, menos dolorosos. Cuando finalmente se separaron, Kira se sintió extrañamente aliviada, como si el peso que había estado pesando sobre ella durante los últimos días hubiera disminuido un poco. Saliendo de la cafetería, tomó una profunda bocanada de aire fresco. El sol ya se estaba poniendo, coloreando el cielo de naranja y rosa. Kira caminó lentamente por la calle, repasando en su cabeza todo lo que Darren le había dicho. Samantha había mentido sobre su enfermedad, sus motivos, probablemente planeando algún tipo de estafa financiera. James, cegado por la culpa y los viejos recuerdos, había caído en su trampa, pero, según Darren, ya empezaba a tener dudas. ¿Qué significaba esto para Kira? Una parte de ella quería llamar a James inmediatamente, contarle todo lo que había aprendido, advertirle de las manipulaciones de Samantha, pero la otra parte, la que aún sangraba por su traición, se resistía a hacerlo. ¿Por qué iba a salvarle? Había hecho su elección, que viviera ahora con las consecuencias. Además, había otro problema, las pruebas. No tenía más que las palabras de Darren y la copia impresa de las redes sociales. ¿James la escucharía o pensaría que solo estaba tratando de manchar a Samantha por celos? Reflexionando sobre esto, Kira llegó a la parada de autobús. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Janina. ¿Cómo fue la reunión? ¿Todo bien? Kira contestó rápidamente. Sí, todo va bien. Te lo contaré cuando vuelva. Subió al autobús que subía y se sentó junto a la ventanilla, mirando los edificios y los árboles que flotaban a su alrededor. La ciudad vivía su vida normal, ajena a los dramas que se desarrollaban en los corazones de sus habitantes. Kira pensó en Samantha. ¿Qué clase de mujer tendría que ser para manipular así los sentimientos de otra persona? Para utilizar su culpa, su compasión, su antiguo afecto para sus propios fines egoístas. Por primera vez en días, Kira no solo sintió dolor por la traición de James, sino también lástima por él. Él también era una víctima, aunque había tomado sus propias decisiones. Conduciendo hasta la casa de Janina, Kira tomó una decisión. No llamaría a James, no intentaría abrirle los ojos a la verdadera naturaleza de Samantha. Dejaría que se las arreglara solo, pero estaría preparada para el hecho de que un día
quizás muy pronto, él se daría cuenta de su error. Y entonces, ella tendría que decidir si su amor era lo bastante fuerte como para sobrevivir a la prueba. Subiendo las escaleras hacia el piso de Janina, Kira recordó las palabras de Harold Donovan. Se trata de la decisión. O decides seguir adelante o te quedas atascado en el pasado. El sabio anciano tenía razón. Independientemente de lo que pasara con James y Samantha, ella debía seguir adelante, construir su vida sin mirar al pasado. Janina la recibió en la puerta, arrastrando los pies con impaciencia. ¿Y bien?, preguntó en cuanto Kira cruzó el umbral. ¿Qué dijo el hermano de James? Kira respiró hondo y empezó a contar. Sobre las mentiras de Samantha, sobre la manipulación, sobre cómo ella podría estar planeando algún tipo de estafa financiera. Con cada palabra, sintió que su propia determinación se hacía más fuerte. Pasara lo que pasara, estaría preparada. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Janina cuando Kira hubo terminado su historia. Esperar, respondió Kira con sencillez, y seguir adelante. Janina asintió comprensiva. Conocía a su amiga lo suficiente como para darse cuenta de que tras aquellas sencillas palabras se escondía una compleja lucha de emociones, esperanzas y temores. Pero también sabía que Kira era más fuerte de lo que parecía. Podía hacer frente a lo que le deparara el futuro. Por cierto, decidió Janina para cambiar de tema, he arreglado lo del piso. Podemos verlo mañana por la noche. ¿Qué te parece? Estupendo. Kira sonrió agradecida. Necesito avanzar. Un piso propio es un buen primer paso. Kira durmió aquella noche más tranquila que las anteriores. La información que había recibido de Darren no había resuelto sus problemas, pero le había dado la claridad que le faltaba. Ahora entendía lo que había pasado, por qué James había actuado como lo había hecho. No lo excusaba, pero la ayudaba a aceptar la situación. Mientras se preparaba para el trabajo esta mañana, Kira se sorprendió a sí misma pensando que por primera vez en días no sentía un dolor agudo al recordar a James. En cambio, había una tristeza tranquila y una vaga esperanza. La esperanza no de que el pasado volvería, pero que el futuro podría ser mejor, sea lo que sea. En el hospital la esperaba una sorpresa, una tarjeta de Harold Donovan. Recuerda tu promesa, escribió con su pulcra caligrafía. Utiliza esta experiencia para hacerte más fuerte, y que sepas que el anciano al que ayudaste a recuperarse cree en ti. Kira sonrió y se guardó la tarjeta en el bolsillo del uniforme. Sin darse cuenta, Harold le había dado exactamente el consejo que necesitaba oír ahora. Utiliza el dolor para hacerte más fuerte. Convertir la traición en una lección, no en un motivo de amargura. El día transcurrió con las preocupaciones habituales, pacientes, procedimientos, rellenar historiales. Pero Kira se sentía diferente. Era como si la niebla que la había envuelto durante los últimos días hubiera empezado a despejarse, permitiéndole ver un camino hacia adelante. Un camino vago e incierto, pero un camino al fin y al cabo. Por la noche, cuando regresó a casa de Janina, encontró un sobre la mesa. «Han traído esto para ti», dijo su amiga señalándolo. Un tipo muy parecido a James, pero más joven y más artístico si sabes lo que quiero decir. Darren, Kira cogió el sobre. Era más pesado de lo que parecía. Dentro encontró una memoria USB y una nota. Kira, encontré algo que deberías ver. Es una prueba de lo que estaba hablando. Échale un vistazo y decide qué hacer a continuación. Darren. James Randall estaba sentado en su escritorio mirando los informes de ventas del último mes. Las cifras saltaban ante sus ojos, negándose a formar una imagen significativa. Llevaba una semana sin poder concentrarse en nada, ni en el trabajo, ni en las conversaciones, ni siquiera en las tareas domésticas más sencillas. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Kira, a su cara en el momento en que la había echado de casa. El recuerdo de sus propias palabras le hizo arrugar la nariz, avergonzado. «Fuera»,
y mi exmujer va a volver. ¿Cómo podía decirle algo así a una mujer con la que había vivido 2 años? La mujer que siempre le había apoyado, nunca le había reprendido, nunca le había comparado con otros hombres. Samantha era diferente. Una semana de convivencia se lo recordaba con toda claridad. Los comentarios constantes, las manipulaciones sutiles, las insinuaciones de que podía ganar más si se esforzaba de verdad. Todo había vuelto, como si nunca hubiera habido una pausa de 8 años. Pero está enferma, se recordó James. O estaba enferma. Pasó por un infierno sola mientras él disfrutaba de la vida con Kira. ¿Cómo podía darle la espalda ahora cuando ella necesitaba su apoyo? ¿James? La voz de Samantha lo sacó de su ensueño. ¿Ya estás terminando? He hecho la cena. Sí, casi. Cerró el portátil, contento de descansar de mirar números sin sentido. ¿Necesitas ayuda con algo? No, vuelve dentro de 10 minutos. Sonrió Samantha y desapareció por el pasillo. James se recostó en la silla y se frotó los ojos. Había algo en esta situación que no le parecía bien, pero no sabía exactamente qué era. Tal vez fuera lo rápido que había sucedido todo, o la forma en que Samantha se había instalado en su casa, como si siempre hubiera estado aquí, como si Kira y su vida juntos no hubieran existido. Kira. Su nombre resonaba con un dolor en su corazón. James había estado tentado de llamarla varias veces, pero siempre se detenía. ¿Qué podía decir? ¿Siento haber elegido a otra mujer? ¿Siento haberte echado de casa en nuestro aniversario? Cualquier palabra parecía inadecuada, cualquier disculpa parecía vacía. Además, era demasiado tarde. Darren dijo que Kira había encontrado refugio temporal en casa de un amigo y parecía estar preparándose para alquilar otro piso. Se había mudado. Sin él. James se levantó de la mesa, a punto de dirigirse a la cocina, cuando vio el teléfono de Samantha sobre la mesita. La pantalla se iluminó de repente. Había llegado un mensaje. James no tenía intención de leer la correspondencia de otras personas, pero el nombre del remitente le llamó la atención. Eric Forster, un nombre que no había oído antes. Te echo de menos, cariño. Cuando el plan funcione, volveremos a estar juntos. Te quiero. James se quedó helado, releyendo el mensaje. ¿El plan? ¿Qué plan? ¿Y quién era ese tal Eric? Como si estuviera en la niebla, cogió el teléfono de Samantha. La pantalla estaba desbloqueada, siempre descuidada con la tecnología. James abrió la correspondencia con Eric Forster. Docenas de mensajes de los últimos 15 días. Empezó a leer y, con cada palabra, el corazón se le apretaba más. Todo va según lo previsto. James no sospecha nada. Cree que he tenido una enfermedad terminal y que ahora le necesito. No te preocupes por el dinero. Tiene unos ahorros decentes, además de acceso a las líneas de crédito del salón. Tendremos todo en una semana o 2. Sí, le conté lo del cáncer. Es tan ingenuo que se lo creyó enseguida. Esas historias de cáncer siempre funcionan sin falta. No te preocupes, cariño. En cuanto tenga el dinero, nos veremos en México como acordamos, y empezaremos de nuevo. James sintió que las náuseas le subían a la garganta. Samantha mentía. Todo este tiempo le había mentido sobre la enfermedad, sobre sus sentimientos, sobre sus intenciones, utilizándole, manipulándole, planeando robarle y huir con otro hombre. ¿James? Samantha apareció en la puerta del estudio. La cena está lista, ¿estás...? Dejó de hablar cuando vio el teléfono en sus manos. Su rostro se contorsionó de ira y miedo. ¿Qué haces con mi teléfono? ¿Quién es Eric Forster? Preguntó James en voz baja, alzando los ojos hacia la mujer que una vez había amado. La mujer por la que había apartado a Kira. Samantha se puso pálida, pero se recompuso rápidamente. No tengo ni idea de lo que quieres decir, se adelantó tendiéndole la mano. Dame mi teléfono, por favor. No me mientas. James seguía hablando con calma,
pero en su interior se estaba gestando una tormenta. He leído tu correspondencia. Lo he leído todo. Sobre el plan, sobre el dinero, sobre la reunión en México, sobre cómo me mentiste sobre el cáncer. James. Samantha cambió repentinamente de táctica, con lágrimas en los ojos. No es lo que tú crees. Es Eric. Es mi ex. No puede superar nuestra ruptura y me acosa. Yo solo le seguía el juego para ganar tiempo. Suficiente. James ha levantado la voz ahora. No más mentiras, Samantha. No creo ni una palabra de lo que dices. No había cáncer, ¿verdad? Solo me utilizaste para conseguir dinero. La cara de Samantha cambió. Las lágrimas se secaron al instante y en sus ojos apareció una expresión fría y calculadora. De acuerdo, se encogió de hombros. No fue así. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Echarme como echaste a tu preciosa Kira? Su voz rezumaba veneno. Oh, espera, ella se fue por su cuenta, ¿no? Tan pronto como supo que había vuelto. Ella no luchó exactamente por ti, ¿verdad? No te atrevas a hablar de ella. James sintió que la ira le hervía por dentro. No digas su nombre con la boca llena de mentiras. ¿Por qué no? Samantha sonrió. La abandonaste tan fácilmente por mí. Tiraste por la borda 2 años de matrimonio tan fácilmente. Sabes, me sorprendió. Pensé que sería más difícil convencerte. Cada palabra que decía golpeaba a James como una bofetada, porque era la verdad. En efecto, había renunciado a Kira con facilidad. Había confiado en Samantha con facilidad. Había traicionado a una mujer que merecía mucho más. Vete, dijo en voz baja. Coge tus cosas y vete de mi casa. Me iré. Samantha cruzó los brazos sobre el pecho. Pero no con las manos vacías. Me lo debes, James. No te debo nada, sacudió la cabeza. Me mentiste, me manipulaste, planeaste robarme. Si no te vas amablemente, llamaré a la policía. ¿Y decir qué? Se rió. ¿Que tu ex mujer ha vuelto y has echado a tu mujer actual por ella? ¿Que tú y yo volvemos a vivir juntos? ¿Que estaba planeando algo travieso? No tienes pruebas, James. Solo palabras contra palabras. James cogió el teléfono. ¿Y esta correspondencia? ¿Mi teléfono que cogiste sin permiso? Samantha negó con la cabeza. Las pruebas obtenidas ilegalmente no son admisibles ante un tribunal. Además, le arrebató el teléfono de las manos con un rápido movimiento. Ahora no tienes nada. Pulsó unos botones y James se dio cuenta de que estaba borrando correspondencia. Las pruebas desaparecían ante sus ojos. No importa, dijo cansado. Vete, Samantha. No quiero volver a verte. Claro que sí, sonrió ella, pero no había calidez ni alegría en aquella sonrisa. Pero primero me darás el dinero, digamos $50,000, una indemnización por daños morales. Estás loca. James no podía creer su insolencia. No te daré ni un céntimo. Entonces iré a la policía. Le miró Samantha con los ojos entrecerrados. Les diré que me amenazaste, que me obligaste a mantener relaciones sexuales, que me retuviste contra mi voluntad. ¿A quién crees que creerán? ¿A una pobre mujer asustada o a un hombre que acababa de echar a su esposa legítima por una ex-mujer? James sintió un escalofrío. Estaba seguro de que iba de farol. Pero, ¿y si no? ¿Y si realmente había hecho tales acusaciones? Aunque no resultaran ciertas, el mero hecho de la investigación podría arruinar su carrera, su reputación, su vida. 20,000, dijo tras una pausa, y estarás fuera de mi vida para siempre. 30. Samantha sonrió más ampliamente. Y tenemos un trato. James asintió en silencio. Podría haber luchado, podría haberse negado, podría haberse arriesgado y ver si ella cumplía sus amenazas, pero estaba cansado. Cansado de las mentiras, de la manipulación, de aquella mujer que una vez había sido su esposa y ahora se había convertido en una extorsionadora a sangre fría. De acuerdo, dijo. 30,000. Pero no tengo tanto dinero en efectivo. Tengo que retirarlo de diferentes cuentas. Esperaré. Samantha se encogió de hombros.
tengo tiempo. La hora siguiente pasó como una pesadilla. James llamó a bancos, transfirió dinero, cargó todo lo que pudo en sus tarjetas de crédito. Samantha estaba sentada a su lado, vigilando todos sus movimientos, sin darle oportunidad de alertar a nadie ni de pedir ayuda. Cuando todo estuvo listo y el dinero, $30,000, estuvo sobre la mesa, Samantha lo metió en su bolso. «Ha sido un placer hacer negocios contigo, James», se despidió sonriendo. «No te preocupes, encontraré mi propio camino. Y no intentes encontrarme. Ya me habré ido para cuando hagas las maletas». Se dirigió hacia la puerta, pero en el umbral se dio la vuelta. «¿Sabes qué es lo curioso? Me gusta tu Kira, tiene carácter. Lástima que no la apreciaras cuando estaba cerca». Y con esas palabras, Samantha salió de su vida, una vez más, pero ahora esperaba para siempre. James se quedó solo en una casa vacía. La casa donde, hasta hacía una semana, él y Kira habían celebrado su aniversario. La casa de la que la había echado por una mujer que resultó ser una manipuladora mentirosa y egoísta. Se hundió lentamente en la silla, cubriéndose la cara con las manos. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había podido ser tan ciego, tan estúpido? ¿Cómo había podido renunciar tan fácilmente al amor verdadero por un fantasma del pasado? Los pensamientos sobre Kira le invadieron con renovado vigor. ¿Dónde está ahora? ¿Cómo estaba sobrellevando el dolor que él le había causado? ¿Le perdonaría algún día? James cogió el teléfono y marcó su número. Un pitido largo, y luego el contestador. «Ha llamado a Kira Abbott. Deje un mensaje después de la señal». «Kira», le tembló la voz a James. «Soy yo. Y cometí un terrible error. Samantha me mintió, me utilizó. Ella se alejó. Y yo me di cuenta de lo estúpido que había sido. Por favor, llámame. Necesito hablar contigo. Por favor», pulsó Bilal, dándose cuenta de lo patéticas e insuficientes que sonaban sus palabras. Pero, ¿qué otra cosa podía decir? ¿Cómo podía explicar algo que ni él mismo comprendía? James volvió a marcar el número, una y otra vez, cada vez dejando mensajes, cada vez con la esperanza de que Kira respondiera. Pero no hubo respuesta. Era más de medianoche, incapaz de sentarse en la casa vacía por más tiempo, se subió a su coche y se dirigió a la casa de Janina. Él sabía la dirección. Él había tomado Kira allí varias veces cuando ella y su amigo tenían despedidas de soltera. La casa estaba a oscuras, todas las ventanas apagadas. Era tarde, por supuesto, pero James no podía esperar hasta mañana. Tenía que ver a Kira, tenía que hablar con ella, explicarle, disculparse. Tocó el timbre. Una vez, otra vez, otra vez, otra vez. No hubo respuesta. Tal vez Kira ya no estaba aquí. Quizás se había mudado, o, lo que era más probable, lo había visto Janina a través de la mirilla y simplemente no había abierto la puerta. «Kira», gritó, sin importarle si despertaba a los vecinos. «Kira, sé que estás ahí. Háblame, por favor». La puerta se abrió de golpe, pero no era Kira quien estaba en el umbral, sino Janina. Sus ojos lanzaban rayos. «¿Qué demonios haces aquí?», siseó. «¿Sabes qué hora es? Tengo que hablar con Kira». James dio un paso adelante, pero Janina no se echó atrás. «No está aquí», lo interrumpió. «Y aunque estuviera no te dejaría entrar. Lárgate, James. Ya has hecho bastante daño». «Por favor», sonaba desesperado. «Tengo que verla. Tengo que explicárselo». «¿Explicarle qué?». Janina cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Cómo la echaste de casa por tu ex? ¿Cómo traicionaste su confianza? ¿Cómo le rompiste el corazón? No, James. Es demasiado tarde para explicaciones. Samantha me mintió». James sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Mintió sobre estar enferma, sobre sus sentimientos. Solo quería dinero. Fui un tonto, lo sé, pero quiero a Kira. Siempre la he querido.
Es una forma extraña de demostrar tu amor. Janina negó con la cabeza. Vete, James. Kira por fin empezaba a entrar en razón. No lo estropees. ¿Dónde está?, insistió James. Al menos dímelo. No. Janina fue inflexible. No traicionaré su confianza como hiciste tú. Ahora vete antes de que llame a la policía. Con esas palabras, le cerró la puerta en las narices. James se quedó en el umbral sintiéndose más perdido que nunca. Caminó despacio hasta su coche y se puso al volante, sin saber a dónde ir ni qué hacer a continuación. Los días siguientes pasaron como un borrón. James intentó encontrar a Kira. Llamó al hospital donde trabajaba, la esperó en la entrada, preguntó a conocidos comunes, pero era como si hubiera desaparecido. Nadie quería decirle dónde estaba, o realmente no lo sabía. Al tercer día de irse Samantha, agotado por el insomnio y la desesperación, James dio un paso desesperado. Llamó a su hermano. Darren, dijo en cuanto su hermano contestó, «Necesito que me ayudes». «¿Qué te ocurre?». La voz de Darren era cautelosa. «¿Te encuentras bien?». «No», respondió James con sinceridad. «He metido la pata. Samantha me mintió. Sobre todo. No había cáncer ni sentimientos. Ella solo quería dinero. Y yo perdí a Kira. No puedo encontrarla. No sé qué hacer». Hubo una pausa. James casi podía sentir físicamente cómo Darren sopesaba sus palabras. «Intenté advertirte», dijo finalmente, «sobre Samantha, pero no me escuchaste». «Lo sé». James se pellizcó el puente de la nariz. «Y estaba equivocado. Tenías razón sobre ella, sobre todo, pero eso no importa ahora. Necesito encontrar a Kira. ¿Sabes dónde está?». «Lo sé», dijo Darren lentamente, «pero no sé si debería decírtelo. Por favor». James sonaba desesperado. «Tengo que verla. Tengo que intentar arreglar esto». «¿Y si no quiere verte?», preguntó Darren sin rodeos. «¿Y si ya lo ha superado y no quiere volver al pasado?». La pregunta golpeó a James como un puñetazo. No se había planteado esa posibilidad. En su cabeza solo había un escenario. Él encuentra a Kira, le explica la situación, se disculpa, y ella, quizá no inmediatamente, pero lo perdona. Empiezan de nuevo. Pero ¿y si ella no quiere verlo? No quiere escucharle, no quiere perdonar, no lo sé, admitió con sinceridad. Pero al menos tengo que intentarlo. Tengo que decirle cuánto lo siento, lo estúpido que fui. Aunque no me perdone, merece saber la verdad. Darren suspiró. De acuerdo. Alquiló un piso no muy lejos del hospital. Un pequeño estudio en Oak Street, edificio 85, piso 12. Pero, James, ten cuidado. No la presiones. Ha sufrido mucho. Gracias. James sintió que la esperanza brotaba en su interior. Tendré cuidado, te lo prometo. Inmediatamente se dirigió a la dirección. El 85 de Oak Street era un pequeño edificio de apartamentos con una escalera exterior. El piso 12 estaba en la primera planta. James subió los escalones, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Qué le diría a Kira? ¿Cómo explicaría su comportamiento? ¿Cómo disculparse por lo que tal vez era imperdonable? Llamó a la puerta. Silencio. Volvió a llamar, más fuerte. De nuevo, silencio. ¿Quizás no está en casa? O tal vez está dentro, pero no quiere abrir. ¿Kira?, llamó. «Soy yo, James. Por favor, abre. Tenemos que hablar». La puerta del piso vecino se abrió y una mujer mayor se asomó. «Joven, se ha equivocado», dijo. «Nadie vive en el número 12. El piso está vacío». Pero James estaba confuso. Pensaba que mi mujer, quiero decir, Kira Abbott, alquiló este piso. «Aquí no hay ningún Abbott», la mujer sacudió la cabeza. Se suponía que el 12 iba a ser entregado el otro día, pero no funcionó. Eso dijo el casero. «Gracias», murmuró James, sintiendo que se le escapaba la esperanza.
Bajó las escaleras y subió al coche, inseguro de qué hacer a continuación. ¿Se había equivocado de dirección Darren? ¿O Kira había cambiado de opinión y no había alquilado el piso? ¿O se trataba de información falsa para poner a prueba sus intenciones? El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. El número de Darren. «¿No la encontraste, verdad?», preguntó su hermano en lugar de un saludo. «No», suspiró James. «No vive nadie en el piso». «Lo sé», Darren sonó arrepentido. Kira cambió de opinión sobre ese piso. Decidió que estaba demasiado cerca de tu casa. Las palabras picaron a James. Kira no quería vivir cerca de donde eran felices. No quería arriesgarse a un encuentro casual con él. «¿Dónde está ella ahora?», preguntó en voz baja. «No te lo puedo decir», respondió Darren. «Ella me pidió que no te lo dijera, y respeto su decisión». «Pero tú me diste esa dirección», objetó James. «La dirección del piso que no había alquilado», aclaró Darren. «No te mentí, pero tampoco traicioné su confianza. James, tienes que darle tiempo. Si quiere hablar contigo, encontrará la forma de ponerse en contacto contigo. Y si no», James sonaba desesperado. «Entonces tendrás que respetar su decisión», dijo Darren con firmeza. «Ya le has hecho bastante daño. No lo empeores persiguiéndola contra su voluntad». James sabía que su hermano tenía razón, pero no podía soportar la idea de perder a Kira para siempre, no ahora que finalmente se había dado cuenta de lo importante que era para él, lo mucho que la amaba. «Esperaré», dijo tras una pausa. «Pero dile que quiero hablar, que lo siento, que la quiero y que siempre la he querido». «Lo haré», prometió Darren, «aunque no estoy seguro de que sirva de algo». Después de aquella conversación, James volvió a casa. La casa parecía vacía, fría, sin vida sin Kira. Vagaba de una habitación a otra, notando rastros de su presencia por todas partes. Los libros de la estantería que a ella le encantaban. La taza en la que se leía «La mejor esposa del mundo» que él le había regalado las navidades pasadas. Los pequeños cojines decorativos del sofá que él creía inútiles pero que a ella le encantaban por su brillo. No podía quedarse aquí, en esta casa llena de recuerdos, pero tampoco podía marcharse. ¿Y si Kira cambiaba de opinión? ¿Y si decidía hablar con él? Ella debía saber dónde encontrarlo. Los días se convirtieron en semanas. James iba a trabajar, volvía a casa, intentaba llevar una vida normal, pero todo parecía inútil sin Kira. Seguía llamándola, dejándole mensajes, pero no había respuesta. Kira se arregló el pelo nerviosamente, mirando su reflejo en el espejo retrovisor. Aparcó a 2 manzanas de la casa que hacía poco creía suya, indecisa de acercarse más. El reloj del salpicadero marcaba las 14:30. Había llegado media hora antes de lo previsto. Después de que Janina le hablara del estado de James, de sus intentos desesperados por encontrarla, Kira había dudado mucho en concertar aquella cita. Una parte de ella quería verlo, oír una explicación, tal vez incluso perdonarlo. La otra parte, que aún sangraba por la traición, se resistía, recordándole el dolor que le había causado. «Está en un estado terrible», dijo Janina cuando regresó de la visita de James hace 2 días. «Desplomado, con los ojos enrojecidos como si no hubiera dormido en una semana. Sigue diciendo que cometió un terrible error, que Samantha lo engañó, que solo te quiere a ti». «¿Y tú te lo has creído?», preguntó Kira sorprendida por la repentina simpatía de su amiga hacia James. «No lo sé», se encogió de hombros Janina. «Pero parece sincero, y está muy dolido. Incluso yo, a pesar de todo el odio que le tenía por lo que te había hecho, sentía lástima por él». Ahora, sentada en el coche y haciendo acopio de ingenio, Kira volvió a pensar en aquella conversación, tratando de prepararse para la reunión que se avecinaba. ¿Qué le diría a James? ¿Qué querría oír de él? Y lo más importante, ¿estaba realmente preparada para seguir adelante en cualquier dirección?
Los 7 días transcurridos desde la revelación de Samantha habían cambiado muchas cosas. Kira había encontrado un piso nuevo, pequeño pero acogedor, en un barrio tranquilo lejos de su casa y de la de James. Solicitó el traslado a otra rama del hospital, más cerca de su nuevo hogar. Empezó a rehacer su vida, pieza a pieza. Sin embargo, cuando Janina le dijo que James le suplicaba una reunión, una oportunidad para explicarse, Kira no pudo negarse. A pesar del dolor, a pesar de la traición, seguía queriéndole. Quizás siempre lo haría. Pero el amor y el perdón eran cosas distintas, y no estaba segura de ser capaz de lo segundo. Respirando hondo, Kira arrancó el coche y condujo lentamente hacia la casa. Al llegar, vio el coche de James en la entrada. Ya estaba en casa, esperándola. El corazón le latía con fuerza y le sudaban las manos. Ella no estaba lista, pero se dio cuenta de que nunca estaría realmente lista para esta conversación. Kira salió del coche y lentamente se dirigió a la puerta principal. Cada paso era difícil, como si estuviera caminando contra un fuerte viento. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. James estaba allí de pie, y tenía un aspecto horrible, la cara sin color, las ojeras, la barba desaliñada que solía afeitarse con tanto cuidado. «Kira», exhaló, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. «¿Has venido?» «Sí», intentó mantener la calma. «Janina dijo que querías hablar». «Sí, sí». James se hizo a un lado, dejándola entrar en la casa. «Entra, por favor». Kira entró, sintiendo una extraña sensación de déjà vu. Esta era su casa, donde habían vivido durante 2 años. Cada rincón guardaba recuerdos. Aquí desayunaban los fines de semana. Allí veían películas acurrucados en el sofá. En aquella habitación planeaban sus vacaciones. Y, sin embargo, ahora la casa parecía ajena, como si perteneciera a otras personas de otra vida. «¿Queréis algo?», preguntó James con torpeza. «¿Un té? ¿Café?» «No, gracias». Kira negó con la cabeza. «Hablemos». Entraron en el salón y se sentaron. Kira en el borde del sofá, James en el sillón de enfrente. No había más de 2 metros entre ellos, pero se sentía como un abismo que los separaba. «No sé por dónde empezar», admitió James honestamente después de una tensa pausa. «Hay tanto que decir, tanto que explicar». «Empieza por la verdad», dijo Kira en voz baja, «sobre Samantha, sobre lo que pasó». James respiró hondo y comenzó a contar, sobre cómo Samantha había reaparecido en su vida, cómo le había contado la historia de su enfermedad, cómo había manipulado su culpa por su matrimonio pasado y el aborto involuntario del que Kira nunca había sabido nada, sobre cómo él la creyó porque quería creerla, porque una parte de él siempre se había sentido culpable por la forma en que había terminado su primer matrimonio. «Estaba ciego», dijo, y su voz tembló. «Ciego y estúpido. Dejé que me manipulara, que arruinara lo que teníamos. Y me doy cuenta de que quizá nunca pueda expiarlo, pero quiero que sepas que siempre te quise, incluso cuando cometí el mayor error de mi vida». Kira escuchó en silencio, sin interrumpir. Sus palabras resonaron con dolor en su corazón, pero también con comprensión. Conocía las heridas invisibles que James llevaba dentro, aunque nunca hablara de ellas directamente. Sabía de su deseo de controlarlo todo, de su miedo a no ser lo bastante bueno, de sus inseguridades ocultas bajo una máscara de tranquila fiabilidad. «Y entonces encontré su correspondencia», continuó James, «con su verdadero amante. Planeaban engañarme, coger el dinero y huir juntos. No había cáncer, ni sentimientos reales, solo mentiras y manipulación». «¿Y tú la echaste?», dijo Kira en voz baja. «Sí». James bajó los ojos. «Pero no antes de que me sacara $30,000. Me amenazó con acusarme de violencia si no pagaba. Podría haber luchado, pero solo la quería fuera de mi vida, para poder intentar arreglar las cosas. Contigo».
Kira guardó silencio, digiriendo lo que había oído. Todo estaba encajando en un patrón lógico, aunque indecoroso. James había sido víctima de las manipulaciones de Samantha. Había dejado que su pasado y su culpa lo controlaran. Pero eso no cambiaba el hecho de que había traicionado a Kira, elegido a otra mujer, arruinado su matrimonio. No sé qué decir, dijo finalmente. Una parte de mí te entiende. La otra parte no puede olvidar cómo me echaste de casa, con qué facilidad renunciaste a nuestra relación, a nuestro matrimonio. Lo sé. James se inclinó hacia adelante, sus ojos implorando comprensión. Y no te estoy pidiendo que lo olvides ni que hagas como si nunca hubiera ocurrido. Solo te pido una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar, que me he dado cuenta de mis errores, que te amo y siempre lo he hecho. Amor. Kira sonrió amargamente. Sabes, James, yo también te quiero. A pesar de todo lo que ha pasado, no podía apagar ese sentimiento. Pero a veces el amor no es suficiente. A veces necesitas más que eso: confianza, respeto, la seguridad de que la persona que tienes al lado no te abandonará cuando te pongan a prueba por primera vez. Lo entiendo, dijo James en voz baja, y no espero que me perdones de inmediato. Estoy dispuesto a esperar, dispuesto a trabajar en mí mismo, en nuestra relación. No me digas que se ha acabado. Por favor. Sus palabras eran sinceras, de eso Kira no tenía ninguna duda. James estaba realmente arrepentido, realmente quería hacer las cosas bien. Pero, ¿podría? ¿Podría ella confiar en él de nuevo después de lo que había sucedido? Estas últimas 2 semanas han cambiado mucho, dijo Kira lentamente. He cambiado. Me di cuenta de algo sobre mí misma, sobre mi vida, sobre lo que quiero y lo que merezco. ¿Y qué es lo que quieres? James preguntó en voz baja. Respeto, respondió Kira con firmeza. Una relación de pareja, una relación en la que no me echen de mi vida a instancias de un fantasma del pasado, donde mi opinión importe, donde no tengo miedo de que todo podría desmoronarse en cualquier momento. James permaneció en silencio, asimilando sus palabras. Habían dado en el clavo, exponiendo los aspectos de su relación que él había destruido con sus acciones. Puedo darte esto, dijo por fin. Quiero dártelo, si me dejas intentarlo. Kira miró fijamente al hombre que tenía delante, atormentado, arrepentido, dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperarla. Una parte de ella quería correr hacia él, abrazarlo, decirle que todo iría bien. Pero la otra parte, la que había crecido y se había fortalecido durante esas 2 semanas, la retenía. No puedo volver, James, dijo en voz baja. Ahora no, quizá nunca. Demasiado ha sido destruido, demasiado necesita ser reconstruido. Y no estoy seguro de que tengamos los cimientos para ello. ¿Qué quieres decir? Había pánico en su voz. Quiero decir que los dos tenemos que cambiar, explicó Kira. Tú para aprender a no dejar que tu pasado y tu culpa controlen el presente. Yo a aprender a anteponer mis necesidades y mis límites. Y no puedo hacerlo volviendo aquí, a esta casa, a esta relación. Necesito espacio, tiempo, una vida propia. ¿Te vas? James parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Ya me fui, James, dijo Kira suavemente. Hace 2 semanas cuando elegiste a Samantha, y he estado construyendo una nueva vida desde entonces. Tengo un piso nuevo, me mudo a otra sucursal del hospital. ¿A otra ciudad? Se puso pálido. No, a la misma. Kira negó con la cabeza. Solo a un barrio diferente. No estoy huyendo, James, solo avanzo. ¿Y nosotros? Había desesperación en su voz. ¿Nuestro matrimonio? Nuestro matrimonio terminó en el momento en que elegiste a Samantha, dijo Kira con firmeza. No estoy diciendo que nunca pueda haber algo entre nosotros de nuevo. Estoy diciendo que ahora mismo no puedo y no quiero volver a como eran las cosas. Necesito tiempo. Creo que tú también. James estaba sentado con la cabeza gacha y los hombros caídos. Parecía roto,
derrotado. Kira sintió una punzada de lástima y compasión. A pesar de todo lo que había pasado, ella no quería verlo así. «Todavía te amo», dijo en voz baja. «Eso no ha cambiado, pero el amor no es suficiente ahora. Los dos necesitamos tiempo para descubrir quiénes somos y qué queremos de la vida. Una relación». «Sé lo que quiero». James levantó la vista, con lágrimas brillándole en los ojos. «Te quiero a ti, a nosotros, nuestra vida juntos. Y hace 15 días querías a Samantha», le recordó Kira suavemente. «La gente cambia, James, sus deseos, sus prioridades. No puedo construir mi felicidad sobre unos cimientos que podrían desmoronarse en cualquier momento». James se quedó en silencio, incapaz de encontrar las palabras para objetar, porque ella tenía razón, y ambos lo sabían. «¿Qué debo hacer?», preguntó por fin. «¿Cómo demuestro que he cambiado? ¿Que no repetiré mis errores?». «Tiempo», respondió Kira con sencillez. «Solo el tiempo puede demostrar si una persona ha cambiado de verdad. Y trabaja en ti misma. Tienes que enfrentarte a lo que pasó entre Samantha y tú en el pasado, la culpa que has estado cargando todos estos años, tal vez incluso ver a un terapeuta». «¿Y tú?», había esperanza en su voz. «¿Nos darás una oportunidad? ¿En el futuro?». Kira dudó un momento. No quería hacer falsas promesas, pero tampoco quería cerrar la puerta por completo. Porque, a pesar del dolor y la traición, seguía amando a ese hombre. Y probablemente siempre lo haría. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Ahora mismo quiero centrarme en mí, en mi vida. Y creo que tú deberías hacer lo mismo. Y después, ya veremos». James asintió, aceptando sus palabras. Había dolor en sus ojos, pero también comprensión. Sabía que era justo, que ella merecía más de lo que él le había ofrecido con sus actos. «Esperaré», dijo en voz baja, «el tiempo que haga falta, y trabajaré en mí mismo, te lo prometo, para convertirme en un hombre digno de tu confianza». «Hazlo por ti, James», sonrió Kira débilmente. «No por mí, porque si cambias solo para recuperarme, ese cambio no será real». Permanecieron sentados en silencio durante un rato, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Finalmente, Kira se levantó. «Tengo que irme», dijo. «Tengo turno en el hospital dentro de 1 hora». «Claro», se levantó también James. «Gracias por venir, por escuchar». «De nada». Kira se dirigió a la puerta. «Me alegro de que hayamos hablado, aclarado algunas cosas». «¿Puedo llamarte?», James preguntó inseguro, siguiéndola. «¿O eso también es demasiado pronto?». Kira dudó por un momento. Necesitaba espacio, tiempo para sí misma, pero cortar todo contacto por completo le parecía demasiado drástico. «Puedes», dijo finalmente. «Pero no demasiado a menudo, y no esperes que te responda siempre. Necesito tiempo y espacio, James. Espero que lo entiendas y lo respetes». «Lo entiendo», asintió él. «Y lo respeto, te lo prometo». Estaban en la puerta principal, tan cerca el uno del otro y a la vez tan lejos. Estaba claro que James quería abrazarla, pero se contuvo, respetando sus límites. Kira lo agradeció. «Adiós, James», dijo en voz baja. «Hasta luego, Kira», enfatizó la palabra «hasta luego», como si se negara a reconocer la posibilidad de un adiós definitivo. Kira salió de la casa y se dirigió a su coche, sintiéndose extrañamente ligera. Hablar con James no había resuelto todos sus problemas, pero había traído un poco de claridad. Ella sabía la verdad sobre lo que había sucedido, sabía que él aún la quería, y sabía que en este momento tenía que centrarse en sí misma, en su crecimiento y su curación. Ponerse al volante, Kira echó un último vistazo a la casa donde había vivido durante 2 años de su vida. James estaba de pie en la puerta, mirándola. Ella lo saludó, no un gesto de despedida, pero no una promesa de volver.